El 13 de agosto de 2025, en las disputadas aguas del Mar del Sur de China, un buque de guerra chino decidió enfrentarse al destructor estadounidense USS Higgins de manera arrogante y temeraria. Los capitanes chinos gritaban órdenes por radio, jactándose de su soberanía mientras los barcos de la Guardia Costera China rociaban con cañones de agua a pescadores filipinos, obligándolos a huir como intrusos no deseados en sus propias aguas. La humillación fue amarga. La imagen inolvidable, pequeñas embarcaciones de madera retrocediendo ante gigantes de acero. Pero el USS Higgins no era un blanco fácil. Con 9.200 toneladas de acero y potencia de fuego, estaba construido para proyectar dominio en cualquier océano con una serenidad majestuosa, un recordatorio silencioso de que el poder naval estadounidense aún merece respeto. Esta no fue una patrulla común, fue un choque de orgullo, de ley y de poder. Entonces, ¿qué pasó realmente en ese enfrentamiento? ¿Se disparó algún tiro? Descubramos la verdad. El 13 de agosto de 2025, a las 7:46 de la mañana, la calma superficie del Mar del Sur de China se rompió en un enfrentamiento. El destructor estadounidense USS Higgins, un coloso de acero de 9.000 toneladas construido para defensa y dominio, realizaba una operación rutinaria de libertad de navegación cerca de Scarborough Shoal. Para Washington, no era una apuesta temeraria, era una misión legal y deliberada, una señal de que las rutas marítimas más transitadas del mundo deben permanecer abiertas sin importar qué banderas ondeen en el horizonte. Pero Pekín tenía otros planes. Desde la niebla, aparecieron varios buques de guerra chinos, sus siluetas grises cortando las olas como depredadores rodeando a su presa, destructores tipo 052D y fragatas tipo 054A, el filo de la creciente armada china, se acercaron rápidamente. En minutos, navegaban en paralelo al Higgins, a menos de 500 yardas de distancia. Por radio, una voz cortante resonó en inglés, cargada de amenaza. Buque de guerra estadounidense, está en aguas chinas. Retírese inmediatamente o enfrente las consecuencias. La intención era inconfundible. No era una patrulla rutinaria de China, era un acto deliberado de intimidación, un intento calculado de provocar. Algunos barcos incluso cruzaron la proa del Higgins en ángulos peligrosos, creando estelas que amenazaban con una colisión. El mensaje era claro, ceda o sea forzado a hacerlo. En la cubierta del Higgins, los marineros apretaban con fuerza las barandillas de acero. Sus órdenes eran firmes, mantener el rumbo, mantener la velocidad, mínimo intercambio verbal. La contención era casi insoportable. Para hombres entrenados para reaccionar en fracciones de segundo, el impulso de responder era fuerte. Cada instinto gritaba contra esta humillación, pero la disciplina prevalecía. No se armó ni un solo misil. No se elevó ni un solo cañón. Para el estadounidense común, esto podría parecer inimaginable. La marina más poderosa del mundo obligada a soportar acoso sin responder. Pero ese es el filo de la navaja en los conflictos modernos. La fuerza no se mide solo por el poder de fuego, sino por el control. La tensión era asfixiante. Un movimiento equivocado, una reacción de pánico, y 155 metros de acero podrían haber sido la chispa de un infierno global. Scarborough Shoal, un puñado de arrecifes y rocas apenas visibles sobre el agua, se convirtió en el escenario de las superpotencias. Esa mañana, el mundo estuvo peligrosamente cerca de ver cómo la paz colapsaba bajo el peso del orgullo y la provocación. Si fueras el comandante del destructor USS Higgins, ¿ordenarías disparar contra el barco chino? Veamos qué decide el comandante del buque de guerra. El enfrentamiento se prolongó segundo a segundo, hasta que el tiempo mismo parecía estirarse hasta el punto de ruptura. Los barcos chinos presionaban más, acercándose, rodeando más cerca. Una fragata se acercó tanto a la proa del Higgins que la distancia se redujo a solo 300 yardas, un latido en términos navales. En el mar, dos gigantes de acero de ese tamaño chocando podrían desgarrar cascos, encender combustible y matar a cientos de marineros en minutos. Los capitanes chinos lo sabían. Ese era el punto. En el Higgins, la disciplina se mantuvo. El puente estaba en silencio, salvo por las órdenes constantes, casi mecánicas, mantener el rumbo.
Mantener la velocidad. Las voces de los oficiales transmitían una calma autoritaria, pero la tensión encubierta contaba una historia diferente. Los marineros agarraban las barandillas hasta que sus nudillos se ponían blancos. Uno lo describió después como estar frente a un cañón cargado y desafiarlo a disparar. Sabían lo que llevaba su barco, 96 celdas de lanzamiento vertical, cada una capaz de desatar Tomahawks, Harpoons o SM-2 en cuestión de segundos. En menos de 2 minutos, el Higgins podría convertir cada contacto hostil en el radar en restos retorcidos en el fondo del mar. Pero esa era exactamente la razón por la que la contención importaba. Desatar tal poder en un momento de ira no solo hundiría unos pocos barcos, podría arrastrar a dos superpotencias, que representan más de 1.700 millones de personas, a una guerra abierta. La carga de la contención pesaba más que las 9.200 toneladas de acero bajo sus botas. Aún así, la provocación ardía. Imagina servir a bordo de uno de los destructores más avanzados de Estados Unidos, construido a un costo de casi 2.000 millones de pesos, y ser forzado a soportar burlas e intimidaciones de barcos con la mitad de su capacidad. Para los hombres del Higgins, cada salpicadura de agua de una estela china, cada exigencia gritada por radio, era un insulto no solo a su misión, sino a su bandera. La frustración era real, pesaba en sus pechos como una piedra. Y, sin embargo, esto también era una forma de poder. El Radar SPY-1 del Higgins rastreaba más de 200 contactos simultáneamente, marcando cada barco chino, cada bote pesquero, cada avión en el cielo. Los marineros sabían que, si llegaba la orden, podían golpear primero, rápido y con decisión. Los chinos querían mostrar dominio, en cambio, revelaron su desesperación. Esa mañana, la contención no fue debilidad, fue disciplina. Fue la prueba de que la verdadera fuerza de Estados Unidos no reside solo en su arsenal, sino en su control. Pero cada hombre a bordo del Higgins sentía la misma verdad: la paciencia tiene límites. Y cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden sacudir al mundo. Mientras los destructores y fragatas chinas merodeaban amenazadoramente a corta distancia, el USS Higgins permanecía firme, cortando las olas con precisión tranquila. Para el ojo inexperto, el barco estadounidense parecía pasivo, incluso acorralado. Pero bajo las cubiertas de acero yacía un arsenal que podría alterar el destino de naciones en una sola hora. El sistema de lanzamiento vertical del Higgins albergaba 96 tubos de misiles, cada uno capaz de llevar un interceptor SM-2, un ESSM para defensa cercana o un misil de crucero Tomahawk con un alcance de más de 1.000 millas. En términos crudos, este solo destructor tenía más poder de fuego que toda la armada filipina combinada. Su CAWS Phalanx podía disparar 4.500 rondas por minuto, una pared de acero que destrozaría cualquier misil o avión que se atreviera a acercarse. Su Radar SPY-1 podía rastrear más de 200 objetivos a la vez, separando amenazas reales de señales falsas con una precisión impecable. Para los comandantes de Pekín, estos hechos no pasaban desapercibidos. Los barcos chinos en el enfrentamiento estaban cargados de armas. Los destructores tipo 052 de armados con el temido misil antibuques YJ-18, capaz de dirigirse a su objetivo a velocidad supersónica con un alcance de casi 290 millas, cada ojiva con suficiente fuerza explosiva para atravesar el casco de un portaaviones. Junto a ellos, las fragatas tipo 054A añadían docenas de tubos de misiles más, proyectando una imagen de fuerza en números. Pero la realidad era aleccionadora. Incluso con estas armas, la flotilla china sabía que estaba siguiendo a un barco conectado directamente al sistema de mando y control más poderoso de la Tierra, la red Aegis de la Marina de los Estados Unidos. Cada movimiento que hacían, cada señal de radar que enviaban, era rastreada no solo por el Higgins, sino por satélites en el cielo y submarinos invisibles bajo el agua. En un intercambio real, los capitanes chinos sabían que sus barcos serían reducidos a restos humeantes en menos de 15 minutos. Y, sin embargo, allí estaban, presionando más cerca, desesperados por capturar imágenes, desesperados por mostrar desafío. Su juego no era el dominio militar, sino un teatro psicológico para demostrar al mundo que no cederían.
Para los estadounidenses a bordo del Higgins, esa era la amarga verdad. Tenían en sus manos el poder de eliminar la amenaza en momentos, pero sus órdenes eran soportar, mantener el rumbo y dejar que el mundo viera quién tenía la autoridad sin disparar un solo tiro. Esa mañana, Scarborough Shoal fue más que un arrecife, fue un escenario donde el poder inigualable de Estados Unidos se midió no solo en misiles y cañones, sino en la contención de hombres que podían destruir a sus enemigos, pero eligieron no hacerlo. El destructor de Estados Unidos se mantuvo firme en disciplina y fuerza. Pero para los pescadores de Filipinas, el mar que alimentaba a sus familias se convirtió en un lugar de humillación. Mientras los buques de guerra se medían en silencio a pocas millas náuticas de distancia, se desarrollaba otro drama, aún más desgarrador. En los bordes de Scarborough Shoal, más de 40 embarcaciones pesqueras filipinas intentaban recoger su captura matutina. Para ellos, los arrecifes no eran un campo de batalla, sino una fuente de vida. Generaciones habían vivido de estas aguas, cada bote alimentando a decenas de familias en casa. Pero esa mañana, se encontraron cara a cara, no con la naturaleza, sino con la furia de China. Los cúteres y barcos de la milicia de la Guardia Costera China, más pequeños que los buques de guerra que seguían al Higgins, pero igualmente agresivos, se abalanzaron sobre los pescadores. Las sirenas resonaban. Los cañones de agua desataron torrentes con suficiente fuerza para romper ventanas y arrancar redes de las cubiertas de madera. Varios botes, algunos de no más de 50 pies de largo y apenas 20 toneladas de peso, fueron embestidos y casi volcados por cascos de acero que desplazaban 2.000 toneladas. La desproporción era abrumadora, el sustento de madera de una familia contra máquinas construidas para intimidar. El abuso no terminaba ahí. Las radios crepitaban con insultos gritados, llamando a los filipinos intrusos y sucios. Un pescador describió después el momento con lágrimas: nos persiguieron como si fuéramos alimañas, como si fuéramos algo repugnante que había que limpiar del mar. Para hombres que habían pescado en esas aguas durante décadas, la humillación cortaba más profundo que el rocío de agua salada. Para el mediodía, al menos una docena de barcos filipinos habían sido forzados a retroceder, con sus redes destrozadas y sus capturas perdidas. Para las comunidades costeras, eso significaba no solo hambre, sino ruina financiera, la destrucción de sus medios de vida en una sola mañana. El derecho internacional ya había dictaminado en 2016 que estas aguas pertenecen a la zona económica exclusiva de Filipinas. Sin embargo, las acciones de Pekín mostraron la verdad: los fallos en papel no significan nada cuando el poder se impone con acero y cañones de agua. En el Higgins, los marineros estadounidenses podían ver los destellos lejanos de rocío, las siluetas más pequeñas rompiéndose y dispersándose ante las más grandes. No podían hacer nada. Su misión era la contención. Pero en su silencio, el contraste se volvía insoportable: un destructor de una superpotencia soportando acoso mientras los pescadores aliados eran repelidos como plagas. Era una imagen que el mundo no debía ver, pero que lo revelaba todo. El hambre de control de China no tenía piedad, ni siquiera para civiles desarmados. Scarborough Shoal es poco más que un anillo de arrecifes y rocas apenas visible sobre el agua. Sin embargo, este punto en el mapa se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. La razón es simple: quien controla estas aguas controla las arterias del comercio global. Cada año, más de 3.5 billones de pesos en bienes fluyen a través del Mar del Sur de China, casi un tercio del comercio marítimo mundial, transportado por más de 60.000 buques mercantes. Solo los petroleros transportan más de 15 millones de barriles de crudo al día, alimentando las economías de Japón, Corea del Sur y los propios Estados Unidos. Si China logra normalizar su dominio aquí, las consecuencias serían enormes. Imagina a Pekín con el poder de retrasar, desviar o incluso cortar envíos en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. No se trata solo de derechos de pesca o fronteras marítimas, se trata de la capacidad de estrangular economías, de librar una guerra económica sin disparar un solo tiro. Para Estados Unidos, las apuestas no podrían ser más claras. La credibilidad de sus alianzas está en juego. Si Filipinas, un aliado por tratar